Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de una confesión que ha sorprendido a todos. Kerem Bürsin finalmente ha dicho algo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. No estaba preparado para esa relación, declaró el actor con una sinceridad que ha conmovido a sus fans. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva realizada en un evento benéfico en Estambul. Kerem, conocido por su carácter reservado, se mostró más abierto de lo habitual. Con una sonrisa tímida y una mirada que reflejaba nostalgia, el actor habló sobre una etapa de su vida que aún deja huellas en su corazón. A veces creemos que el amor es suficiente, pero si uno de los dos no está listo, el tiempo se encarga de demostrarlo, expresó con serenidad. Los periodistas presentes no tardaron en relacionar sus palabras con su pasada relación con Hande Erçel, la actriz con quien compartió una intensa historia tanto dentro como fuera de la pantalla. Aunque Kerem evitó mencionar nombres, la emoción en su voz dejaba entrever que hablaba de algo muy personal. Fue una etapa hermosa, pero también complicada. Aprendí que no se puede correr detrás de algo que aún no sabe sostener, añadió, dejando a todos pensativos. Los fans reaccionaron de inmediato en redes sociales. Algunos apoyaron su sinceridad, mientras otros se preguntaban si estas declaraciones podrían abrir la puerta a una reconciliación. Kerem todavía siente algo, se nota en su mirada, escribió una seguidora en Twitter. No es fácil admitir que uno no estaba listo, eso demuestra madurez, opinó otra usuaria, generando un gran debate entre los admiradores de ambos actores. Según fuentes cercanas, Kerem habría pasado por un proceso de introspección tras el final de esa relación. No fue una ruptura por falta de amor, habría dicho un amigo del actor. Simplemente llegó un momento en que ambos necesitaban encontrarse a sí mismos. Esta frase ha sido interpretada como una señal de que, pese a todo, el cariño entre ellos nunca desapareció. Durante la entrevista, Kerem también habló sobre su visión del amor y las relaciones. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien con quien crecer. Pero para eso, primero tienes que estar bien contigo mismo. En ese momento, yo no lo estaba, confesó con total honestidad. Sus palabras reflejan un proceso de madurez emocional que muchos admiradores aplaudieron, destacando su capacidad para mostrarse vulnerable sin miedo. Lo que más llamó la atención fue un detalle inesperado. Mientras hablaba, Kerem jugueteaba con una pulsera que, según varios fans, Hande le había regalado tiempo atrás. Este gesto no pasó desapercibido, y los comentarios en redes se multiplicaron. Si la sigue usando, es porque algo siente aún, escribió un fan conmovido. Otros, en cambio, prefirieron ver el gesto como una simple muestra de nostalgia. Kerem continuó la entrevista con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Hay cosas que no se olvidan fácilmente. No porque sigas atado, sino porque te marcaron de una manera profunda, dijo mirando al horizonte, como si cada palabra le pesara un poco más. El ambiente en la sala se volvió más silencioso, y hasta los reporteros parecían contener la respiración. Era evidente que hablaba desde un lugar de verdad, no desde la promoción o el guión de una serie. Cuando le preguntaron si había mantenido contacto con Hande después de su separación, Kerem sonrió con un gesto entre dulce y resignado. El respeto siempre queda. La vida nos lleva por caminos distintos, pero hay miradas que nunca se olvidan, respondió. Esa última frase desató una ola de especulaciones. Algunos interpretaron que aún mantenían comunicación, otros creyeron que se trataba de una despedida definitiva, pero lo cierto es que el tono de Kerem transmitía un cariño intacto. Esa misma noche, varios portales turcos publicaron la entrevista completa, y los comentarios no tardaron en viralizarse. Videos, montajes y mensajes con frases del actor inundaron las redes.
En TikTok, una de las escenas más compartidas fue precisamente el momento en que Kerem bajó la mirada tras mencionar el amor. Ese segundo lo dijo todo, comentó una usuaria. Cuando el alma habla, el cuerpo no puede fingir, escribió otra. Por su parte, Andersel no tardó en aparecer en el centro de la conversación, aunque sin pronunciar palabra. Unos días después, la actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con una frase en el pie que encendió las teorías: a veces el silencio también es una respuesta. Los seguidores se dividieron entre quienes pensaban que era una indirecta y quienes aseguraban que solo se trataba de una coincidencia. Sin embargo, la sincronía temporal no pasó desapercibida. Mientras tanto, una fuente cercana a Ande comentó a una revista digital: ella vio la entrevista. No le sorprendió lo que Kerem dijo, porque sabe que esas palabras vienen de un lugar sincero. Pero no significa que quiera volver atrás. Este testimonio avivó aún más el debate sobre si realmente ambos habían cerrado ese capítulo o si el destino podría darles una nueva oportunidad. En otro fragmento no emitido en televisión pero filtrado en redes, Kerem añadió una frase que muchos consideraron clave: el amor verdadero no siempre termina. A veces solo se transforma. Con esa afirmación, dejó abierta la posibilidad de que sus sentimientos, aunque distintos, aún siguieran presentes. No quiero hablar del pasado como algo triste. Prefiero verlo como una etapa que me hizo crecer. Y si la vida nos cruza otra vez, sabré quién soy esta vez, dijo finalmente. Los fans no tardaron en crear campañas con el hashtag #KeremianDeDestino, pidiendo una nueva colaboración entre ambos. Algunos incluso soñaban con verlos reunidos en una serie romántica. Sería poético que su historia ficticia tuviera un nuevo comienzo, como la vida misma, comentaba una seguidora en Instagram. Sin embargo, pese al entusiasmo del público, ambos actores parecen haber tomado caminos distintos. Kerem se encuentra centrado en nuevos proyectos internacionales, y Ande, según reportes, estaría dedicándose de lleno a su nueva serie y a su faceta como embajadora de moda. Aún así, cada palabra del actor sigue resonando entre quienes creen que hay amores que nunca se apagan del todo. Cuando hablas desde el alma, las personas lo sienten, escribió un periodista al final de su nota sobre la entrevista. Y quizás, eso sea precisamente lo que Kerem logró con su confesión: recordar que, aunque el tiempo pase, hay historias que permanecen vivas en el corazón de quienes las vivieron. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre esta impactante confesión y contarnos qué opinas. ¿Crees que Kerem Bürsin aún guarda sentimientos en su corazón? Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.